narrador K, te lo voy a decir rápidamente. El estudio Strength, Power and Aerobic Capacity of Transgender Athletes, a Cross-Sectional Study, concluye que hacen falta estudios y no se debería prohibir a atletas trans a la ligera. Nadie quiere prohibir a las atletas trans. Lo único que se trata es de evitar que compitan contra mujeres biológicas. Las mujeres trans no son mujeres trans, sino para qué les llamas trans, ¿no? Las mujeres trans, por su genética, tienen mayor musculatura, aunque no la hayan desarrollado. Tienen una capacidad pulmonar mayor estadísticamente, aunque no la hayan desarrollado convirtiéndose en atletas de trekking. Tienen una constitución ósea distinta. Y el que reduzca sus capacidades con un cambio hormonal no crea justicia. Las chicas tienen derecho, por justicia, a competir con otras chicas para ver cuál es mejor de entre las chicas. Y no me importa si son muchas o pocas las atletas trans que están tomando lugares de chicas. No es relevante la cantidad, los 6 millones o el millón. Lo relevante es que hay chicas que han sido víctimas de injusticias. Y no podemos hacerle justicia a las mujeres trans haciendo injusticia con las chicas biológicas. Tenemos que encontrar una solución para que las atletas trans puedan competir probablemente en su propia categoría, pero que no implique una ventaja injusta sobre personas que biológicamente son distintas. ¿Por qué no hay este problema con los hombres trans? Bueno, porque los hombres trans, por más que se hormonen, no pueden competir contra los hombres biológicos. ¿No te has dado cuenta que lo raro que es eso? ¿Por qué un hombre trans, alguien que nació mujer, que tiene una biología de mujer, y no hablemos de los intersex porque es una minoría enorme y no tiene nada que ver aquí, alguien que nace como mujer, biológicamente como mujer, genéticamente como mujer, pero se considera hombre? Y es perfectamente válido que lo haga. Y transiciona en mayor o menor medida con hormonas, con cirugías, con lo que sea, es perfectamente legítimo si es adulta. Se cambia de nombre y vive su vida como siente que debe vivirla como hombre. Y resulta que es corredora de 100 metros libres. Corredor de 100 metros libres. ¿A quién le preocupa? A nadie. Porque nunca va a poder competir con los hombres biológicos. Ponte a pensar en eso. Ese desequilibrio entre mujeres trans y hombres trans es una pista. No la pierdan de vista. Y no se trata de ser enemigo ni de hacerle ninguna maldad a las personas trans que tienen todo el derecho del mundo de serlo. Se trata de tener justicia para todos y no solo para unos pocos o para unos muchos.